Mayra, ¿tú te acuerdas que la semana pasada hablamos de que la mayor competencia de los podcasters es por la atención de nuestra audiencia, ¿verdad? Sí, me recuerdo bien. Pues hay alguien que también está de acuerdo con nosotros y es Isabel Romero, que ella es experta en marketing digital y es embajadora de tus amigos de Metricool. ¿Ah, sí? Ah, Sí, mira. sí, y ella estuvo en un podcast que se llama Tengo un Plan y dijo prácticamente lo mismo que nosotros estamos hablando, que la atención digital, nosotros hablamos, ¿verdad?, de todo lo demás, de salir con tus amigos y eso, pero ella habla más de la atención digital, es el principal desafío para los creadores y las marcas, y está diciendo lo mismo, que todo está saturado, que hay un montón de opciones y pues que uno tiene que hacer un podcast o hacer contenido que capte esa atención digital y para que entonces una vez tengas esa atención digital, pues puedes ir a las marcas y decirle, mira, yo tengo mi audiencia, entonces ahí puedes hacer esa conexión, lograr más conversiones, ¿no? En cuestión de redes sociales. Sí, creo que, bueno, nos hicimos eco en la semana pasada, hablamos de esto y dijimos eso mismo, así que sí, qué bueno que no somos los únicos, quiere decir que igual no estamos tan locos. No estamos tan lejos de las cosas. Muy chévere. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, el podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a qué está pasando en el podcasting te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde el Collab de Coco House en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio y estamos grabando usando Riverside. Mayra, ¿cómo tú estás? Todo bien, aquí ready para discutir el newsletter de hoy. Este newsletter vino bastante cargado, sí, así que vamos a ir directamente a los temas que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de un reporte de Cumulus Media y Signal Hill sobre cómo el audio sigue ganando y sigue siendo la mejor manera para consumir podcast. Vamos a hablar de un reporte sobre la alta desigualdad de género en el podcasting, que ya lo habíamos hablado, pero esto es otro lado del mundo que nos está diciendo lo que ya sabíamos. Vamos a hablar un poquito más del consumo de podcast en Chile. Vamos también a hablar ¿qué podemos aprender de los podcasts de negocio? Se analizaron los mejores podcasts de negocio y aprendieron un montón de cosas y creo que hay un montón de cosas también que de todos estos hallazgos que nosotros aquí podemos implementar en nuestros podcasts. Vamos a hablar de también una nueva plataforma de alojamiento gratis y una nueva herramienta que te permite verificar bajo qué keywords tu podcast sale en Apple Podcasts y que eso está bien interesante y este podcast está bastante bien, aparentemente. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, para los que dicen que nosotros somos unos puritanos del audio, pues mira, el audio sigue siendo el rey en podcasting. Y que conste que no estoy diciendo que el video no sea un elemento importante en esta actualidad, pero el audio sigue siendo el rey. Por favor, déjame sentirme bien. Cuéntame. La data es la data. La data dice lo que la data dice. Y este reporte que se llama el Podcast Download de otoño, que lo hace Cumulus Media y Signal Hill Insights, que son, ¿verdad?, dos compañías de medición de consumo. Ellos hablan con más de 600 consumidores semanales de podcast para comparar, para ver esos hallazgos, ¿verdad? Y comparar también cómo están los hallazgos de este reporte versus los otros, ¿verdad? Los otros que llevan haciendo. Encontraron en este último reporte que es cuando le dan la opción a estos consumidores, el 92% prefiere el audio para consumir podcast. 9 de 10 personas prefieren el audio para consumir. La mitad de esos consumidores, los podcasts que escuchan o consumen en YouTube también lo han consumido en otra plataforma, o sea que no simplemente están solamente en YouTube, también brincan a otras plataformas. Y 45%, o sea, casi 5 de 10 de estos consumidores semanales empezaron a escuchar o a consumir un podcast en los últimos 6 meses, lo descubrieron en YouTube. O sea que esto nos está diciendo que la gente está descubriendo podcasts en YouTube, pero después están brincando a otras aplicaciones, a otras plataformas, a consumir, a seguir consumiendo esos podcasts. Sí, de acuerdo. Aquí yo como lo interpreto es que necesitas video en el sentido de el descubrimiento. Si quieres, por ejemplo, que aparecer en YouTube. Y no es que necesites necesariamente video en YouTube porque puedes añadir tu RSS,
Sin embargo, sabemos que video es una muy buena alternativa para descubrimiento. Para esa parte, utiliza el video. No tiene que ser que tu podcast completo sea en video, sino que puedes usar clips. Y que es importante que te sigas enfocando en esa calidad de audio y en ese audio, porque es lo que, por donde atrapas a la gente. Es esa intimidad, es esa conexión que se forma cuando la gente te tiene en sus oídos. ¿Y viste qué lindo me quedó? Excelente, tremendo. Eso es un clip. Mira, obviamente hay un montón de gente que está consumiendo sus podcasts a través de YouTube y lo hemos hablado aquí un montón, pero lo que esta data nos está diciendo es que YouTube no es el único lugar donde la gente está consumiendo esos podcasts, están yendo a otros lugares y están utilizando YouTube como ese medio de descubrimiento, para entrar. O sea, sé que sí, es bien importante estar ahí, tener contenido, tener shorts, tener clips, tener otro tipo de contenido también, ¿verdad? Quizás tú haces otro contenido y te grabas a ti mismo y de ahí pues mandas a la gente a escuchar tu podcast. O sea, cosas, tener una presencia, por lo menos allí, constante, para que la gente entonces te pueda conseguir y después pues decida, ok, pues quiero escuchar, quiero ver esto, pues voy a ir a otra plataforma para seguir consumiéndolo. Ahora, si tanta gente está haciendo audio, pues ¿por qué estamos leyendo y estamos viendo tanto el push por video? Pues lo que estamos viendo, y es una de las cosas que yo vi un montón a través de todo este año en conversaciones y en posts en LinkedIn, es que hay mucha gente que lo que está diciendo es, quien nos está empujando el video por ojo, nariz y boca son los estudios, la gente que tiene plataformas que quieren que tú tengas video, que esté ahí, la gente, los productores que trabajan en video, como que toda esta gente son quienes están diciendo, el video es necesario y mi cliente, ¿verdad? Tuvo yo no sé cuánto de crecimiento cuando hizo video. Sí hay unos casos, ¿verdad? Que tienen un montón de éxito, pero no todos van a ser iguales porque no todos los podcasts son iguales y por eso depende de lo que tú estás haciendo, del tiempo que tienes, del dinero que tienes, ¿verdad? Para invertir en esto. Sí, o sea, va a depender de tus objetivos con tu podcast y no solo eso, también es lo que hablábamos y lo hemos dicho muchas veces, es la inversión de dinero, es la inversión de tiempo, es todo lo que conlleva tener esa presencia en video, porque no solamente, esto es una realidad, es triste, pero es una realidad. Por ejemplo, nuestras clientas que son mujeres, una de las cosas que nosotros siempre le decimos es, acuérdate, no es solo la producción, si quieres video, no es solamente la producción de video, en plan producción per se, sino es que te tienes que producir tú también, porque conociéndolas, como las conozco, dudo que quieran aparecer con un moño mal hecho, y hay quien sí, y lo aplaudo, y brava, pero hay quienes no, y sencillamente no piensan salir sin maquillaje frente a una cámara. Así es que eso es otro proceso de preparación que conlleva el hacer en video. Y tener eso en cuenta yo creo que también es importante. Lo que demuestra más aún la desigualdad de género que existe en todos lados, pero hoy vamos a hablar específicamente de podcasting. Hubo un reporte de la iniciativa de inclusión de USC Annenberg. ¿Nos cuentas un poquito de qué se trató ese reporte? Que no es lo primero que escuchamos de esto o que leemos de esto, pero por lo menos para este lado del charco, sí. Cuéntanos. Sí, este reporte tomó el top 100 de podcasts en Spotify y también tomó casi 600 otros podcasts en Estados Unidos para ver cuánto, ¿verdad? Cómo estaba la representación de cada género, también personas de color. Y encontraron que en ese top 100 de podcasts, el 64% de los presentadores, de los hosts, son hombres. Y solo hay un 35% de mujeres. Y en la muestra de los casi 600 podcasts, 77% son hombres. Y son hombres y son blancos. O sea, hombres blancos. A lo que tú estabas mencionando, ¿verdad? Que se le complica a las mujeres tener el video. Encontraron que 62% de esos podcasts con hombres como host tienen un elemento de video y solamente 46% de podcasts que al menos tienen una mujer de host tienen video. O sea, que estamos viendo que es más fácil para los hombres
ponerse en video y salir afuera por ahí un montón de razones, no solamente por, ¿verdad? Por oportunidad o lo que sea, hay un montón de otras razones por la cual se le Estándares hace más fácil. sociales, Ujú. obligaciones impuestas por la sociedad, que no las hemos creído, las hemos internalizado. Hay un montón de razones por las cuales, Ujú. pero no debería ser el caso. Una cita que sacó el reporte es que dice, el único espacio en que las mujeres alcanzan el 50% como presentadoras es el true crime, donde las historias se centran en actos espantosos que a menudo se cometen contra las mujeres. Y eso lo hemos hablado aquí, ¿verdad? De las razones por las cuales las mujeres ya gravitan más al true crime. Sí, y hablando hace poco, hablando un poquito más por ahí, estuve más o menos indagando acerca de esto y yo creo que hay como una división. Están Mm. las que quieren escuchar True Crime porque quieren prepararse para lo que pueda venir en su vida y saber, saber cómo sobrevivir. Y Ujú. están las que dicen como que, ¿sabes qué? Ya la vida es lo suficientemente chava como para yo meterme más información de lo chava que puede ser mi vida. Así es que lo voy a partir aquí y no voy a escuchar True Crime. Ujú. Eso es más o menos la tendencia que he escuchado, que he visto y que con las interacciones que he tenido me he dado cuenta que existen. Y la verdad, pues hay muchísimo más en lo que yo creo que las mujeres podemos dar. No tiene que ser solo True Crime, ¿sabes? Aquí de Ujú. repente hay mujeres que son unas duras en todo lo que es tecnología, hay mujeres que son unas duras en lo que es deporte. Porque esto yo creo que se empieza a solucionar y esta conversación la tuvimos en Podwoman en Madrid. Tuvimos esta conversación en la que hablábamos de que esto también se soluciona cuando empiezas a meter productoras mujeres. Empiezas Mm. a darle espacio a mujeres a que también trabajen en esto, porque tú puedes estar seguro, probablemente si hay una mujer productora va a buscar que haya una representación de alguna manera. O bueno, no voy a decir puedes estar segura porque viendo la realidad de este país, pero puedes entender o pensar que van a empujar a que hayan más mujeres y lo mismo pasa con otros tipos con otros géneros, personas no binarias. Si tienes personas no binarias en tu producción, van a empujar a que hayan invitados o invitades, que haya un espectro completo de Ujú. géneros y razas en los podcasts. Eso es lo que me refiero. Y tú mencionaste que esto, ¿verdad? Los números son bien, es un poquito creepy, como dirían en inglés, de lo similar que son estos números al reporte que presentó María en Podwoman, en Ujú. cuestión de la cantidad de hombres que están en esos top podcasts, que estos en Estados Unidos, María los presentó en España, es casi igual. Es hasta similar en cuestión de las categorías. Hasta ella mencionó que negocios, tecnología y deportes, allá en España no hay muchas mujeres. Este reporte dice lo mismo. Sería interesante ver un reporte así entonces en Latinoamérica. Sería bien interesante ver entonces cómo se compara en cuestión de los top alrededor del mundo. Eso es algo que si a alguien por ahí le gustaría hacer ese ejercicio, que nos deje saber. Pues yo creo que la diferencia en este reporte con el que hizo Ecomedia es el asunto de que añadieron otros géneros y Ujú. también la parte de la raza. Y yo donde veo la mayor diferencia, pero el resto, los números por lo menos comparativos con mujeres, asusta. Es exacto, es casi Sí, igual. ese es como, en inglés dirían eerily similar, como que esto es Eerily demasiado. similar, exacto. Esto es muy raro que sea, pero siempre hablamos, ¿verdad? ¿Cómo se arregla esto? La realidad es que se arregla también pidiendo a las plataformas que pongan el spotlight, ¿verdad? Que le den la oportunidad a estos otros tipos de creadoras, a mujeres, como tú mencionaste, personas no binarias, personas de color, también esa es otra cosa. El reporte encuentra que solo 6% en ese top 100 son mujeres de color. Hay oportunidades, pero se hace difícil porque, pues, como tú dijiste también, las reglas de la sociedad o lo que sea, hay mujeres que no quieren bregar porque se empiezan a hacer un podcast en video y van a llegar 20 trogloditas ahí a decirle cosas. Y Ujú. es como que no pueden ganar en ninguna situación. Sí, So, dicen, pues yo no me voy a meter en esto, olvídate, ¿para qué? Para estar, si ya como quiera por existir me caen encima, pues no voy a hacer esto. Es como que exacto. So, y eso, muchas mujeres han dicho que esa es la razón por la cual no hacen podcast o no crean contenido, pero podemos hablar, ¿verdad? En general, o hacen su podcast en video. Es como que pues no quiero Claro, tener que bregar con por eso. lo que están tras bastidores muchas veces o
no quieren presentarse y no poner su imagen, ¿no? O sea, la parte de Ajá. video. Y si notas en el reporte también, por ejemplo, en cine, está 50-50 hombres-mujeres. Mm. Eso requirió mucho trabajo. Eso no es, no es como que de la noche a la mañana, ¿sabes? No fue como que, ay, sí, vamos a seguir añadiendo mujeres. Fue que se verbalizó, se le dio luz, se dijo y se trabajó para ello. Y yo creo que las demás industrias tenemos que hacer exactamente lo mismo, seguir trabajando para ello. Y yo sé que cansa y harta que tengamos que seguir trabajando para ello. Pero si le queremos dejar un cantito mejor un mundo mejor a la gente que viene más pequeñita, pues yo creo que pues hay que seguir haciéndolo. Por lo menos ese es mi Ajá. punto de vista, que hay que seguir. Y nos gustaría saber algo de esto más en Latinoamérica, definitivamente. Si alguien lo hace, que nos dejen saber. Y hablando de Latinoamérica, el consumo de podcast en Chile sigue en aumento. Cuéntanos, ¿qué dice esta nota? Hemos estado hablando bastante de Chile en este podcast en estos días y está excelente porque ¿verdad? Nos gusta saber cómo la gente está consumiendo y cómo está escuchando podcast. Reporte de Criteria, que es una empresa de investigación de mercado, analizó, ¿verdad?, el consumo y el hábito de más de 1,000 chilenos y encontró que 68% está escuchando algún tipo de podcast y 32% lo hace por lo menos una vez a la semana. Y que casi la mitad, 44%, prefiere podcast de conversación o análisis de un tema. Todos estos reportes nos están diciendo que en Chile sí se está escuchando un montón de podcasts. Gusta más esto, ¿verdad? Como acabo de mencionar, conversaciones, análisis. Las otras categorías pues están un poquito más bajas y yo creo que la gente prefiere escuchar, ¿verdad? Gente hablando. Pero está interesante saber esa región. Lo que estamos viendo es que está bastante adelantada en consumo y en reporte de consumo también. Sí, eso yo creo que es lo que más nos está haciendo falta en la parte de Latinoamérica, tener un poquito más de reporte de consumo para poder, y que no venga de Estados Unidos, Ajá. sino que sea de la misma Latinoamérica, porque si no es como que siento que está biased, que no. Sí, es como que No sé. hay que pedirle a estas compañías también, ¿verdad? Estas compañías grandes que bueno, están basadas en Estados Unidos, pero son quienes hacen estos tipos de consumo en ese país, que también como que, qué sé yo, se pueden hacer un partnership con alguien que está en Colombia o en Yes. Perú o lo que sea, y decirle, mira, pues nosotros te damos algún tipo de herramienta, te ayudamos, ¿verdad? Contabilizando lo que sea, pero tratar de ver entonces sería mucho mejor, porque estoy seguro que también el consumo va a ser distinto en todos los países, como que Oh, no, sí. no todo va a ser en bloque, o sea, pero Y estaría, por estaría zona, no interesante se puede, o sea, también, sí. demasiado, es un territorio demasiado grande como para tú decir, ay, todos hacen esto. No. Sí, sí, sí. Bueno, y hay muchas cosas que podemos aprender de los podcasts que estamos escuchando alrededor nuestro, por eso siempre es bueno escuchar podcasts más allá de lo que tú haces y Ujú. generas por lo regular. ¿Qué podemos aprender de los podcasts de negocios, Julio, según lo que pusiste aquí en el newsletter hoy? Escuchen podcast totalmente. Mira, One Stone Creative, ellos analizaron el top 100 de los podcasts de negocios que están en el ranking de Apple Podcasts. Ellos lo que querían es crear como que una base de datos, de verdad, como un FAQ de cuando alguien diga, pues, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago lo otro? Gente que haga podcast o quiera hacer podcast y producir podcast de negocios, pues ya tuvieran como que esta base de todas estas contestaciones y de todas las decisiones que los top podcasts en este género han tomado. ¿Y cuáles serían esas preguntas Mm. frecuentes, por ejemplo, que uno se podría hacer? Pues yo creo que esas serían más como que, exacto, qué hosting o cuándo publico, la duración del episodio, ¿verdad? Cuál algo debería ser. Si lo hago de entrevistas o lo hago de otra cosa, video o no video, como que yo creo que Ujú. todas esas preguntas que ellos lo están buscando para la gente que hace negocios, pero yo creo que son preguntas genéricas, ¿verdad? Que todos Sí. nos hacemos cuando queremos crear un podcast. El estudio encontró que 43% publica semanalmente, que la duración es de 46 minutos y que 48 es de entrevista y la misión es establecer autoridad, ¿no? El thought leadership. Ujú. Y que 38% no tiene auspicio, pero sí están buscando, o sea, no tiene auspicio de anuncios, pero sí usan ventas directas, coaching, membresía, libros, cursos, todas estas otras maneras para monetizar. Yo creo que abre la oportunidad para darnos cuenta que no solamente los auspicios es lo que te puede ayudar a monetizar, sino que puedes utilizar
o sea, rehusar lo mismo que estás haciendo tú, venderte tú y vender lo que tú haces. Sí, y lo puedes empezar desde el principio, porque si Ujú. tú creas un curso, creas un producto digital, quieres hacer una membresía, no tanto, porque ya tú necesitas tener una audiencia y tener, no tires un podcast y después a la otra semana tires una membresía, por favor. Tienes que tener tiempo y tienes que crear la relación. Pero un libro, por ejemplo, un ebook, un PDF, todas estas cosas que tú puedes hacer son maneras que tú que puedes empezar a monetizar. Yo creo que eso es algo que nos podemos llevar de este reporte, porque si esta gente lo está haciendo, que les va bastante bien y son uno de los géneros que más se escucha y están teniendo éxito con eso, pues lo podemos replicar también. Sí, definitivo. Y una de las cosas que tal vez los publicistas podrían tener en cuenta es que podcasting es un medio que se está moviendo cada vez más hacia poder recibir ese tipo de auspicios y que hay el público para recibir ese tipo de publicidad. Entonces, ¿qué fue lo que salió de acerca del podcasting como un oasis digital? Eso fue Jerónimo Ávila, que es el CEO de Sonoro, durante el Adweek de Latinoamérica 2025, ¿verdad? Que pasó hace unas cuantas semanas en México. Y él está diciendo que él está pensando que el podcasting va a dominar el próximo año, el 2026. Y una de las cosas que estaba hablando en su presentación es de cómo estamos llenos de anuncios, ¿verdad? Nuestros feeds en redes sociales está lleno de anuncios. Cada 3 videos te sale un anuncio. Y ya la gente se está cansando de eso. Versus, Sobresaturación. claro, versus el podcast que no es tan, bueno, si no es Hay de excepciones. iHeartMedia, hay excepciones, si no es de iHeartMedia, pero no tienen, ¿verdad? 7 minutos de anuncio o no tienen tantos anuncios intercalando, ¿verdad? La conversación o el contenido o lo que sea. Y pues es un lugar que la gente puede ir a escaparse un poquito de todo esto. Pero obviamente eso te crea un issue. Si es un lugar donde tú vas a escapar los anuncios, ¿cómo puedes monetizar? ¿Verdad? ¿Cuándo tienes anuncios? Porque acabamos de hablar de que puedes monetizar de un montón de otras maneras. Pero si tienes anuncios, ¿qué cosas puedes hacer, ¿verdad? Para que la gente esté contenta, no contenta, pero como que acepten tus anuncios, acepten tu publicidad y cómo aparear tus valores como creadores y los intereses de la marca, ¿verdad? De quien quiera pagarte, o sea, y para no sentirte como que estoy recibiendo dinero que no quiero. Yo creo que también un punto importante aquí sería estar pendiente a los settings o ajustes de estos anuncios. Si los vas a recibir en tu programa, en tu podcast, está pendiente porque si no, puede que te pongan lo que les dé la gana. Y tú puedes filtrar eso. En muchas ocasiones tú puedes filtrar y establecer, ok, yo quiero que no, si eres una marca o un podcast, mejor dicho, que habla acerca de salud, es muy probable que tú no quieras un anuncio de un fast food. Por lo tanto, puedes ajustar esos valores para que entonces sean anuncios que estén relacionados con lo que tú hablas y así no te sientas, no tengas ese cringe de, ¿por qué? ¿No? Pensando yo acá. Sí, no, y totalmente. Y como tú dices, hay que estar pendiente. Cuando yo estaba en Evergreen Podcast, en el network, nosotros hacíamos ese trabajo y le decíamos a nuestros clientes como que qué géneros tú no quieres. Una vez cada 3 meses alguien llamaba y decía, mira, alguien me dijo que escucharon un anuncio de yo no sé qué, hay un podcast de finanzas y de repente está diciendo, mira, salió un anuncio de un banco o lo que sea y es como que, ok, pues sorry, perdón, y tenemos que ir y arreglarlo. Así que siempre puede pasar eso, pero tú puedes, como tú mencionas, Mayra, ir a esos settings y decir, pues no quiero estas cosas y estar pendiente. O sea, a veces son errores de la misma plataforma. Sí. Bueno, recordamos que todas estas notas que hemos discutido, las que vamos a seguir discutiendo, son del newsletter Tropical Podcasting. Tú puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte para que te llegue este newsletter todos los jueves tempranito, lleno de un montón de información. Y una información bien interesante que salió en el newsletter de esta semana es el anuncio del Podcaston 2026. Es la 4ª edición del Podcaston. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Podcaston? Es un evento súper solidario en el que cada podcast escoge una fundación sin fines de lucro y hace un episodio del 14 al 20 de marzo, tiene que ser en esa fecha, hace un episodio en el que habla acerca de esa sin fines de lucro. Y esto lo que da es visibilidad a esas sin fines de lucro y ayuda a crear conciencia desde el podcasting.
Esta iniciativa está bien brutal. El año pasado empezaron con unos cuantos podcasts en español. Esta es la primera que lo abren oficialmente a los podcasts en español. Ahora Y no solo tienen, en español, en francés y en alemán, si mal no recuerdo. y en inglés. Y en inglés. O sea, están tratando de abarcar a casi todo el mundo. Y la gente con quien hemos hablado, que han participado del podcast, les ha gustado un montón, una iniciativa súper chévere. Tu podcast saldría en el website del Podcastón para que, ¿verdad?, otra gente lo pueda encontrar también. Y es súper cool porque, o sea, es un episodio solamente, tú pues vas allá afuera y vas a las oficinas de esa organización sin fines de lucro o quizás vas a donde estén trabajando, en donde sea, y le pones el spotlight, ¿verdad? Y hablas un poquito de ellos para que la gente conozca de ese trabajo. Así que es algo que está bien interesante. Nosotros hablamos hace un tiempo con Ana Xavier, hace un año, que ella nos contó sobre el podcast, así que puedes chequear ese episodio también para que escuchen lo que ella tuvo que decir. Y puedes ir a Podcaston con TH, como maratón, ¿verdad? Pero en inglés, podcaston.org, y ahí entonces puedes apuntarte para participar en esta edición. Bueno, vamos a pasar, Mayra, a los tips, trucos y estrategias. La plataforma de alojamiento rss.com lanzó un plan gratis. No solamente gratis, es gratis específicamente para gente que quiera hacer podcasts que son locales y especializados. Podcast de nicho. Vamos a hablar de eso. Sí, mano, tienes una opción. Tienes una opción fuera de lo que se ha visto por ahí regularmente. Ujú. Hay alternativas con rss.com. Te están ofreciendo gratuito alojar tu podcast y puedes tener las métricas que son Ujú. IAB, si mal no recuerdo. Puedes trabajar con ellos, la accesibilidad, distribución, sabes, todo. De verdad, cuando me metí a ver qué era lo que ofrecían, dije, no está nada mal. Y es una alternativa si tal vez no quieres, no necesariamente trabajar con Spotify o no quedarte Ujú. únicamente ahí, que es la única que ahora mismo yo creo que ofrece todo lo que ofrece esto gratuito, pues tienes esa alternativa. Es una buena opción, creo yo. Sé que hay otras que ofrecen, otros hosting que ofrecen Ujú. gratuito, pero es bastante limitado. Este lo encuentro como que lo que ofrece es como que un facsímil razonable. Hay bastantes funciones que están incluyendo en este plan gratis. Y lo bueno también es que si de repente, ¿verdad?, llegas a la limitación y te ves en la obligación de pagar un plan, tampoco es muy caro. O sea, yo creo que uno de los más baratos son como $20, que como quiera, pues está bastante razonable para todo lo que puedes hacer, ¿verdad?, para que tu podcast se distribuya y tengas control de ese RSS feed. Sí, Eh, Uno de los cofundadores de RSS.com, Ben Richardson, dijo que el podcasting está ahora al alcance de cualquier persona, en cualquier lugar, y RSS.com se enorgullece de ser el hogar de podcasts locales y especializados de todo el mundo. Acabamos de hablar del podcasting. Si de repente hay un non-profit por ahí, ¿verdad?, bien especializado, de los niños de este barrio o de esta urbanización, pues los tenemos aquí, estamos creando algo para que jueguen baloncesto y se alejen de la calle o se alejen de malos pasos o lo que sea. Eso es un ejemplo perfecto de que esa organización podría hacer un podcast y alojarlo totalmente gratis, porque es local y es especializado. sí, y te ofrecen, de entre las cosas que te ofrecen, tienes una página de internet gratuita para tu podcast, tienes episodios ilimitados de audio, tienes distribución automática, que no tienes que tú copiar el RSS y ponerte a Ujú. pegarlo en distintos lugares, sino que automáticamente lo hacen. Tienen, mira, tienen para aceptar pagos también Mm. y para email, protección de copyright, tienen un montón de alternativas, así es que nada, denle un ojo por si acaso quieren buscar otras alternativas. Totalmente. Pasando a otro de las notas que compartimos en Tropical Podcasting, esta nueva herramienta de la gente de Ausha, que el nombre está excelente, PodWars. Pero PodWars te dice bajo qué keywords tu podcast aparece en Apple Podcast. Interesante. Y mira, este salió y en primer lugar, toma En, ya.
verdad. De verdad. Fue el primer keyword que intenté, podcast sin Latam, y salió primero, y es como que, espérate, esto está raro. Y cogí, y Demasiado bueno fui. para ser real. Ajá. Como tú lo que estás tratando de engancharme aquí para que te pague. So fui Exacto. y busqué en Apple Podcast, abrí la aplicación y puse podcast sin Latam, y sale qué está pasando en el podcast, y así que Está que bien, haya pero de salido una, una de sí. 5 que te da oportunidad de revisar 5 Ujú. keywords gratuitos, ¿no? Parte del enganche, sabemos, pero te da oportunidad de chequear 5 y que esté en la primera, es como que eso, en una de ellas. Es bueno, vamos a aceptar las Sí, sí. ganancias, por favor. Y no, claro. Y esto obviamente, o sea, si tú que nos estás escuchando lo intentas y ves que tu podcast si sale primero, pues excelente, ya sabes que estás haciendo algo bien, puedes entonces buscar ese keyword y ver cómo lo estás implementando. Y entonces si tienes otros keywords que no salen, pues tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? Implementarlo de una Ujú. manera natural, agregarlos en tus descripciones o lo que sea. Y si no sale, otra cosa que también estamos pensando es que puedes entonces ver qué podcasts están saliendo en ese top 5, por ejemplo, y replicarlo y ver, ok, pues déjame ver. Entonces, si tú estás saliendo, si estos podcasts están saliendo bajo este keyword, pues cómo ellos lo están integrando ese keyword. Y hacer lo mismo, o sea, aprender de eso, de esos otros podcasts y replicar lo que están haciendo. Sí, estudiar. Si hay algo que les está funcionando, no tengas miedo de aplicarlo tú también. Y mira a ver si te funciona a ti. Esto es prueba y error. Totalmente. Bueno, y hay otro editor basado en texto en el mercado. Another one. Está bien, pero sí, seguiremos buscando hasta que uno dé en el clavo, como es, Y creo yo, funcione ¿no? como tiene que ser. Cuéntame de esta nueva herramienta de PodSqueeze. Pues mira, PodSqueeze lanzó un editor de audio basado en texto, similar a lo que tienes con Descript y lo que tienes también, o está tratando de hacer Riverside. Y la cosa es que directamente en la plataforma puedes grabar y puedes también editar. Esa es la Ujú. idea. Y pues como todas, pues esta yo no la he revisado, esta todavía yo no me he adentrado a ver cómo funciona, si brega o no brega, pero lo que yo he notado es que hay ellas se van a enfocar cada plataforma en algo y va a funcionar muy bien en una cosa y cuando añaden otra, por lo regular, pues no es tan buena. Entonces Ujú. no, y te quieren vender el que lo puedo hacer todo, pero realmente no. Entonces, pues valorar eso, mira a ver qué te funciona de una o de la otra y qué es lo que más necesitas en el momento. PodSqueeze lo probaré y dejaré saber qué es lo que pienso. Esto de editar vía texto, ¿verdad? Es el documento como si fuera un documento en Word y tú borras la palabra y te borra también en el audio. Descript lo empezó, ya no es tan especial como antes, ¿verdad? O sea, Que antes ese era el catch. ajá, El exacto. catch de Descript era edita como si fuera texto, pero ya no son los originales. Ya no, fueron tal vez los originales, pero ya no está ahí. Yo creo que sí, yo creo que fueron los originales. Pero ya Exacto, pero todo Dios lo ahora hace. hay un montón de otras aplicaciones que lo están haciendo igual. Como dices, Riverside lo hace, Spot Squeeze, hay un montón. Adobe. Adobe, exacto, Adobe Podcast. Audition lo hace y también Premiere. Pero es como tú mencionaste. Estas aplicaciones quieren hacer de todo para que tú no tengas que salir de la aplicación y pues hagas todo, hacer los clips, editas, sube. De hecho, hoy mismo, hoy, noviembre 20 que estamos grabando, Riverside anunció que tiene hosting también. Ahora tú puedes Sí. alojar tu podcast dentro de Riverside. O sea, yo que uso Riverside, pues para este podcast, pues podría alojarlo aquí, grabamos, edito, hago los clips, hago transcripciones. Si quiero hacer un blog, lo puedo hacer. O sea, puedo hacer un montón de cosas. Pero el issue es que siempre hay algo Que que, falla. que falla. En el caso de Riverside, y como Mayra muy bien se dio cuenta, es esa edición de audio, pero la que editora al fin, pues ella necesita que las cosas, ¿verdad? Que no suena así la edición, Exacto. como a veces pasa en este podcast. Pero si tú lo que estás es hablando y grabando y la edición es por encimita, Riverside es perfecto.
Pero si necesitas una edición más precisa, Ujú. pues no es la mejor plataforma, No, honestamente. para eso tienes que moverte o a Audition o a Premiere. Ujú. Si lo que quieres es así específico de ondas. Un DAW, sí, un software que sea Exacto, específico un para DAR. eso Si mismo. quieres, si quieres un software específicamente para eso, eso. Como en mi caso, que quiero adelantar trabajo, o sea, tengo mucho que editar, tengo que adelantar y a la vez edito también las transcripciones. Mm. Descript en eso es bueno porque puedo ver la onda de sonido y me deja editar esa onda de sonido como yo quiero editarla. El detalle, pues, que las transcripciones de Descript, la verdad, dan mucho que desear, por lo menos en Sí, español. Sí, versus horrible. Riverside. Riverside son mejores. Entonces realmente no vas a tener nada con ninguna completo, pero sí admito que como editora, porque yo sé que hay quien dice, oh, yo soy editor de audio a la vieja escuela y me quedo aquí y no me voy a salir. Ajá. Pero si tú tienes que adelantar, ¿sabes? Y yo no tengo problema con decir, mira, yo edito también en texto, cosa de adelantar y meterle al dembow. Así es que en texto funciona, te agiliza, la verdad es que te Ujú, agiliza un ujú. montón, pero si tienes ese pep tip como yo tengo, que yo necesito ver esa onda de audio, necesito también poder meterle esa onda de audio si yo quiero, eso Riverside no te lo da. No, una de las razones por la que este podcast empezó en Descript y después nos movimos a Riverside fue por la transcripción, porque era horrible. Primero que en el español era horrible. Sí. Segundo, de que por alguna razón a mí no me entendía, a Mayra le entendía perfectamente. O sea, Mayra salía, o sea, había sus disparates, pero la entendía bastante bien, había que editarla menos. Para mí era como si yo estuviese hablando otro idioma, literalmente, o sea, era horrible. Y traté Riverside y yo dije, espérate, pero esto está bastante bien en español. No soy yo. No, o sea, no soy yo, exacto. No soy yo, no es mi micrófono, no es nada. Es Descript que no sé, es especial. Mm. Entonces, pues yo dije, pues me tengo que cambiar. Y ahí me di cuenta de que, pues sí, pues no puedo hacer la edición tan perfecta, pero pues o sea, este podcast no necesariamente necesita una edición tan precisa en cuando estamos hablando del audio. Así que pues ahí fue que hice el cambio. Pero no sé, quizás me cambio también a otra cosa y termino haciendo con otra Esto es un plataforma. eterno buscar. Sí, A sí. mí Audition me gusta cuando quiero meterle así como que al detalle, que quiero estar ahí Ajá, como que, ajá. oh. Pero yo la verdad, por ejemplo, con Riverside me siento que estoy editando en Movie, en iMovie. Que nunca logras cortar donde tú quieres cortar. Es como que, ¿por qué? Así que nada, es jugar, dependiendo también de tu proyecto, de qué proyecto Ujú. tienes, que estás editando, pues te vas a tirar para distintos, ¿no? O sea que, qué bueno que hay otro. Vamos a ver si funciona. Cuando lo pruebe, les dejaré saber. Bueno, Mayra, cuéntame qué está pasando contigo. ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, saqué un episodio de Arte Claro en el que hablo acerca de las métricas. Un Mm. poquito como un 101 de métricas, más o menos para que tengas una idea de qué significa cada una y tal vez eso te da un poco más de idea de por dónde de ellas puede ser el objetivo para tu podcast. Son un poquito por ahí. Eso sería porque lo demás es demasiado político de lo que está pasando conmigo. Y esto no es un podcast político, así es que no voy a hablar de política. No, dejamos la política Se queda fuera en otra gente, este. otra gente. A otra gente. Ya con mis pares empezaré a despotricar con todo lo que tengo que despotricar en varios, en varios puntos. ¿Y qué está pasando contigo? Me olvidé de ti y me quedé en la política. Pues mira, me puse a mirar en Spotify for Creators, ese dashboard que te da Spotify for Creators sobre tu podcast y encontré un comentario en Spotify. Ajá, Nada ¿qué más dice? y nada menos sí, que Frances Figa nos escribió y dijo, he descubierto este podcast, qué interesante. Así que Frances, si nos estás escuchando, un saludo. Tú también, si nos escuchas en Spotify, nos puedes dejar un comentario en el episodio. Y otra cosa que intenté es que el episodio pasado lo subí en video para ver cómo, ¿verdad? Toda la gente dice como que sube video ahí a Spotify, qué crecimiento y qué Estoy sé yo. sudando. No, no he visto nada, no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Veo que sí. Maybe hay como que un poquito más que la gente lo está descubriendo, pero no necesariamente lo está viendo.
Pero es el primero, vamos a ver. Creo que voy a subir unos cuantos más en video hasta allá. Así que si nos quieres ver las caras, pues puedes ir a Spotify. Probablemente no vamos a estar mirando a cámara. No, esto estamos nos mirando pasa para todos mucho. lados. O sea, Sí, pero yo creo que pues es parte de nuestra magia. si aquí miramos a esta cámara y después miro para abajo y después miro para otro lado y después tomo Texto, agua. notas, Ajá. Sí. Julio y Aquí, la aquí, cámara. aquí pasa de todo. No esperes una producción bien perfecta aquí. Esto no es televisión. Nah, eso se lo dejamos a otra gente. Mayra, ¿dónde te consigue la gente? Me consiguen en Instagram como Mayra Ortiz Nieves y también me consigues en podcasterasmedia.com. Y a mí me consigues en Instagram como Julio Axel Ponce y en tropicalpodcasting.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y escuchar este episodio. Si tienes a alguien que le guste el podcasting, que esté interesado en todo esto, mándale este episodio, mándale el newsletter para que se suscriba y nos escuche y esté al día con lo que está pasando en el podcasting. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.